tipos de devoluciones que tenemos en estos momentos. Entonces, tenemos nuestra devolución tradicional, ¿sí? La que siempre hemos tenido, relacionada con una devolución o compensación que me realiza la administración en 50 días hábiles. Ya vamos a ver la estadística que tiene la administración tributaria, en donde pues ellos están sacando pecho diciendo, miren, nosotros estamos apostando por entregar este dinero lo antes posible a todos los contribuyentes. Entonces, miren cuál es nuestra promesa de valor y ya la vamos a dar en un momento. Pero pues la norma me dice son 50 días hábiles, incluye pues también para los pagos en exceso y de lo no debido. Si yo presento una garantía por un banco o por una entidad aseguradora, ¿sí? Pues me lo entregarán en 20 días, ¿sí? Para operadores económicos autorizados, los que veíamos ahorita, que son los del artículo 477, más los diferenciales de tarifa, etcétera, que son OEA, la devolución va a ser en 30 días, ¿sí? Y yo no tengo que presentar esa relación de costos, gastos y deducciones que estábamos acostumbrados a presentar antes de, hasta el año 2020, ¿sí? Y pues lo que sabemos en la tradicional es que podrá suspenderse hasta 90 días, precisamente si ellos encuentran algún tipo, primero me pueden hacer una visita. Si dentro de esa visita, dentro de los 50 días hábiles, encuentran algo que ellos necesiten de pronto verificar más profundamente, pues me van a suspender hasta 90 días hábiles para ellos poder hacer una visita de fondo, ¿sí? Teniendo también presente que cuando yo solicite mi devolución dentro de los 2 meses siguientes a la presentación de la renta o de su corrección, la DIAN va a disponer de un término adicional de un mes, que también lo tengo que verificar. ¿Qué sucede con la devolución automática? La devolución automática, como lo vemos, es solamente realizada por un robot. Ahí no interfiere una persona o un funcionario. Él solamente va a revisar requisitos específicos y o sea, generales de la propia devolución y estos requisitos específicos de la devolución automática. Los generales, los que ya vimos todos hacia atrás, los específicos. Más del 85% de sus costos, deducciones e impuestos descontables son con facturación electrónica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo como contribuyente, ¿sí? Tengo que verificar antes, ellos pueden hacer ese análisis, claro que sí, pero si yo por lo menos quiero saber y determinar cuándo puede ser que me llegue el flujo de dinero o la compensación, en este caso no aplica compensación a devolución automática, pero cuando me llega el flujo de dinero, yo tengo que determinar si estoy cumpliendo con esta regla del 85%, perdón, y ya vamos a ver qué me dice el decreto reglamentario. Están los productores de bienes exentos, que como lo veíamos fue incluido por la 2155, que me dice que el 100% de los impuestos descontables de ese saldo a favor y los ingresos que generaron esa operación exenta tienen que ser con facturación electrónica. Adicionalmente, tiene que no presentar riesgo alto para ese sistema de análisis de riesgo de la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, que ya vamos a recordar ahorita un poco nuevamente para que no se nos olvide cuáles fueron las características que tuvo la devolución automática abreviada. La devolución en 15 días, ellos dicen que están en 6 días, y cuando yo analice si cumplo con estos aspectos, tengo que tener claro que si quiero acceder, por más que sea un robot el que me va a hacer este análisis, yo debo adjuntar la solicitud de relación de costos, gastos y deducciones, y ya vamos a ver nuevamente, generalmente, qué es lo que contiene. Entonces, cada vez que yo ahorita, pues digamos que hay muchas devoluciones sobre impuestos, sobre todo en impuestos sobre las ventas, que son muy fáciles de determinar si están cumpliendo con este 85%, en diferentes a los que son bienes exentos del artículo 477, ¿sí? O aún también los del artículo 477, verificar que yo casi 100% ya obligatoriamente estoy con ingresos electrónicos y con impuestos descontables. Entonces, tendría yo que analizarlo muy bien para adjuntar en ese momento esa relación de costos y gastos, específicamente para cuando es el impuesto sobre la renta, ¿sí? Que este es para el impuesto sobre la renta, si es que me opera, porque puede ser que sí me alcanzó a operar, etcétera, ¿sí? Y determinarlo, porque si no lo adjunto, pues se me da por una ordinaria, ¿sí? Más sencillo en estos momentos en impuestos sobre las ventas, pues que si no tengo algo específico que tengo que adjuntar para yo decir, mírenme y tráteme como si fuera una devolución automática. Y entonces, ¿qué dice la administración tributaria? Dice, mire, nosotros tenemos una promesa de servicio en este momento y es reducir en un 60% el término establecido para resolver estas solicitudes de devolución. Y dicen, mire, ¿sabe qué? Lo hemos logrado en un 72%, ¿sí? ¿De quiénes? Quienes cumplan con los requisitos. Entonces, para eso tenemos que conocer la norma, porque si no conocemos la norma, pues obviamente vamos a caer en errores.
no sean seleccionados para fiscalización por no ser considerados de alto riesgo. No sabemos en un 100% cuáles son todas las características y todo lo que tiene que ver para yo de ser determinado como de alto, bajo, medio, bajo, etc. Por eso vamos a recordar ahorita lo que nos decía la devolución automática abreviada para ver si de pronto podemos minimizarlo, por lo menos en esos aspectos. ¿Qué dicen ellos? Mire, las ordinarias, que son de 50, las estamos haciendo en menos de 40 días. De ellos dicen más o menos 30, ¿sí? Con garantía nosotros no estamos haciendo más de 15, ¿sí? Y lo que son bienes exentos o a diferencia de tarifa, menos de 20 días nosotros lo estamos realizando. Siempre y cuando pues uno cumpla con requisitos. Por eso es que es tan importante de pronto uno realizar muy profesionalmente este tipo de gestiones, porque pues me van a determinar cuándo me lo van a devolver y también me van a alimentar muchas cosas en cuanto a mi criterio de riesgo. Y entonces, ¿qué sucede acá y qué me trae precisamente el decreto 963 de 2020, atado pues a este artículo 800, el parágrafo 5 del artículo 855? Entonces me dice, mire, usted puede solicitar automáticamente, que sabemos que va a ser toda una verificación precisamente electrónica, los saldos a favor destinados en impuestos a la renta se IVA. Ya sabemos que hay unos que no se pueden hacer electrónicamente, y etcétera, de contribuyentes que sean bajo riesgo. Es decir, aquellos que ya vamos a ver más adelante, se infiere que de pronto no están buscando un abuso tributario, etcétera. Cuando lo decíamos, más del 85% de sus costos de gastos o su impuesto descontable, sea por facturación electrónica y pues está sujeto a un reglamentario. Y entonces vamos, primer punto. Hay un modelo de perfilamiento de riesgo que hace la administración tributaria, ¿sí? Y a él le permite conocer que ese perfilamiento específicamente es el comportamiento tributario de un contribuyente. Entonces, veíamos y entonces ellos decían, no, es que si usted presenta los impuestos a tiempo, si usted paga a tiempo, no, es que no importa, yo pago el lunes con intereses, no, es que no, son solamente 3 días, son 2 días, etcétera. Y se volvió que ese contribuyente todas las obligaciones las paga vencidas. Sí, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El departamento contable de impuestos tiene que tener un calendario importante para decir qué día yo tengo los impuestos, qué día yo los estoy revisando internamente, porque una persona lo elabora y otra persona lo tiene que revisar. ¿Qué día me lo viene a revisar la revisoría fiscal si me aplica, ¿sí? Con el tiempo suficiente para yo entregar a la administración tributaria, a la administración, perdón, de la compañía, el valor y que no estemos pagando el día del vencimiento a las 8 de la noche y que por PSS cayó y ya no puede pagar y ya me tocó pagar al siguiente día, ¿sí? Porque pues eso es el comportamiento tributario de ese contribuyente, ¿sí? Lo mismo pasa si yo presento tarde la exógena, si la corrijo 5, 10, 15, 20, sí, que ese contribuyente cada vez que presenta, que corrige exógena, paga la sanción. Eso no es algo bueno, ¿sí? O sea, no es algo bueno. Yo tengo que presentarlo oportunamente y lo veíamos en nuestro foro, en nuestro webinar de exógena, en donde decíamos, hagámoslo con tiempo, verifiquemos, miremos que no, si lo hago a tiempo y lo hago el último día, no voy a tener tiempo para determinar si me quedó bien subido, si me salió con errores, si no me salió con errores, una cantidad de cosas que digamos que va sumando a todo esto. Si yo soy un contribuyente desconfiado, en donde no quiero solicitar el saldo a favor teniendo derecho, también va a ser algo mal, porque pues la DIAN va a decir, ¿por qué teniendo la posibilidad de recuperar ese dinero y con la situación económica que está el país, por qué no lo solicita? Entonces son bastantes cosas que vamos a ir mirando, que pueden llegar a ser, pese a que, ¿qué pasa? Obviamente existe una reserva de la administración tributaria para saber cuáles son todos los ítems que me están calificando. Entonces, es un sistema de riesgos creado creado o por lo menos configurado esta regla en la ley 2010 de 2019, en el artículo 130, en donde, ¿qué me dice? Que la información y procedimientos que administra el sistema de gestión de riesgos de la DIAN tiene todo el carácter reservado. Que esa reserva especial es oponible a particulares y a entidades públicas y solamente podrá levantarse por orden de una autoridad judicial competente. Recordemos que precisamente como la ANILITAX solicitamos un concepto, y si ustedes lo recuerdan, eso fue más o menos hacia julio del año 2020, en donde le solicitamos a NEAN que nos dijera cuáles eran esos aspectos para que me calificaran como de alto, bajo riesgo, etcétera, precisamente cuando queríamos aplicar a la devolución automática abreviada.
Al igual nos contestaron con la norma, donde no nos dicen absolutamente nada, ¿sí? Solamente pues que esos son autónomo y que es reservado y que pues obviamente no pueden llegar a salir a deslumbrar qué es todo lo que compone. Entonces vamos a recordar qué salió a colación en su momento con la devolución automática abreviada. Sabemos que ya no aplica, está la automática que tiene muchas características similares. ¿Qué nos decía y qué podíamos determinar para el riesgo para poder estar preparados en ese aspecto? Entonces, me decía que yo tenía o un bajo riesgo o un alto riesgo, ¿sí? Y el que era alto riesgo yo lo iba a determinar con unos elementos objetivos, con un historial del contribuyente, con toda la información que ellos tenían disponibles y que iban a determinar si de pronto yo lo que quería hacer era un fraude. Me decían, y entonces acabamos con los 6, 7 días que la administración tenía en su momento para la devolución automática abreviada y los que está manifestando hoy que está realizando con la devolución automática. Entonces dicen, mire, nuestro sistema tiene un día para mirar el perfilamiento de riesgo del contribuyente. Como es un robot, no es una persona, eso ya está dentro del sistema de la administración tributaria y allá si yo puedo entrar, voy a mirar cuál es el riesgo, va a decir una locura, de Jacqueline Maecha como contribuyente acá en Colombia, ¿sí? Y allá va a decir, el propio robot va a decir, Jacqueline está en bajo, medio, alto o muy alto riesgo. Y ahí entonces empieza el paso para decir, si está muy alto, ya no tendré acceso a la devolución automática. Me voy a la devolución ordinaria, que ya no van a ser en 15 o 6 días, sino van a ser no en 50, sino de pronto en 30 días, ¿sí? O 40 días, dependiendo de lo que la administración se ha comprometido a colaborar a todas las empresas. Entonces, vemos que esto es algo muy importante que tenemos que conocer para empezar a adecuar ciertas cosas que de pronto vemos que no afectan, pero que sí afectan. Entonces, ¿qué nos dicen? Que únicamente ese robot va a revisar requisitos formales, no más. Él no va a revisar, sino solamente todos los requisitos formales que dónde están. La norma, el 1625 y las resoluciones que vimos. Y esas no van a ser evaluadas para una inclusión forzosa. Forzosa precisamente a la parte pues, ordinaria que tenemos de las devoluciones. Y dice que pues dentro de esos 6 días siguientes a la fecha de la erradicación, ¿sí? Ellos van a mirar, en ese momento lo decían con la historial del contribuyente, o sea, todo lo que es la calificación que ellos ya tienen dentro de su sistema, lo miraban con exógena, con endógena, etcétera, para determinar la calificación de riesgo en la cual nosotros nos encontramos. Y entonces decían, mire, ¿cuáles son algunos criterios adicionales a la que yo mire en exógena, etcétera, para que yo lo califique como un alto riesgo en IVA? Que usted tenga arrastres superiores a 12 periodos. Esto es lo que decía en su momento. No sabemos qué dice ahorita. Por eso es que tener tantos arrastres y tantos arrastres y tantos arrastres, pues es complejo. En cuanto a la renta, arrastres por más de 3 periodos, ¿sí? Y además que tengan inadmisorios sin subsanar, ¿sí? Cuando se evidencie que las declaraciones de autorretención en la fuente son ineficaces. Entonces, ¿qué sucede acá? Pues nosotros ya sabemos que es una declaración de retención en la fuente ineficaz. Ya sabemos qué tengo que hacer para que no lo sea, ¿sí? Y es algo tan sencillo que me está afectando mi calificación futura para un proceso de evolución, en este caso, evolución automática. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que empezar a organizarme y a determinar y a organizar mis retenciones en la fuente, hacerlas con un tiempo suficiente, pagarlas con el tiempo suficiente para que no se me consideren ineficaces, porque si no, pues esta compañía va a tener y va a tener y va a tener malas calificaciones de aquí en adelante, ¿sí? No sabemos cada cuánto la administración tributaria va a estar haciendo esta evaluación, porque también sería injusto de que pues yo tenía un contador que pues no era muy diligente y ahorita tengo el super contador que es súper juicioso, todo está perfecto y yo siga con una mala calificación, ¿sí? Debería ser algo que sea dinámico en donde como un banco pues me están calificando todo el tiempo y me están verificando pues para yo tener beneficios precisamente como el de esta devolución automática.
Contribuyentes que incluyan dentro de las deducciones y erogaciones a países de baja imposición o paraísos fiscales, ¿sí? Sabemos que a veces es un poco complejo porque pues si yo tengo que comprarle a Hong Kong y desafortunadamente, como siempre se los digo, Hong Kong aún no ha sido sacado de la lista de paraísos fiscales o entidades de baja imposición precisamente porque no ha sido actualizada la lista, sabiendo que ya cumple con muchas de las características para estar eliminado de ahí, y esperemos que una de las primeras cosas que tiene que hacer la administración tributaria dentro de muchos otros aspectos es actualizar esa lista, ¿sí? Porque definitivamente hay algunos países que sí deberían estar, unos que no están y que deberían estar, y otros que están y que no deberían estar, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues si yo le compro a Hong Kong, no tengo más opción, sino que saber que de pronto mi evolución va a ser tratada como una evolución ordinaria. Adicionalmente, otras consideraciones, y esto es súper importante, contribuyentes que no, con ocasión a un proceso tienen una investigación previa y otra devolución y me la hubiesen hecho corregir. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy en el año 2020, solicité mi devolución del año 2020, ¿sí? Y la administración tributaria vino y me hizo una visita, ya sea pre o post de mi devolución. Y dentro de esa visita, la administración tributaria me hizo corregir la renta, ¿sí? Ellos obviamente determinarán qué valores son materiales y qué valores no son materiales. Pero cuando ellos ven que esa devolución tuvo alguna inconsistencia importante, pues ya lo van a calificar como un contribuyente de alto riesgo, ¿sí? Entonces yo siempre tengo que ver qué permito que la administración tributaria me corrija al momento de una investigación, ya sea pre o post devolución, sabiendo que lo que vamos a ver más adelante, las correcciones después de una devolución son un poco más delicadas. Contribuyentes que respecto al mismo impuesto objeto de devolución por el año fiscal inmediatamente exterior, pues la DIAN haya decidido suspenderme el término y venirme a visitar. Muchas veces, y lo conozco porque así lo he vivido, muchas veces cuando la DIAN suspende términos es porque no conoce y no ha entendido la organización y la empresa, ¿sí? Entonces sucede que por eso siempre digamos que otro punto fundamental que pues no tenemos acá, pero es importante hablarlo hoy es el manejo de la visita con la DIAN, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si la visita con la DIAN la tiene una persona que es muy nerviosa, que no conoce mucho la organización o que producto del nerviosismo no se sabe hacer explicar, pues la administración tributaria va a empezar a inferir que hay algo que está mal, ¿sí? Sobre todo cuando de pronto a veces hay casos en donde el costeo, por lo menos, o la forma de determinar los ingresos son atípicos, porque cuando son cosas que son sin ningún tipo de análisis, sino que todo lo que mi ingreso está grabado, etcétera, y todos mis gastos están soportados y todo está perfecto, está bien. Pero cuando yo tengo ciertas características, ejecutados no facturados, una parte importante de amortización de proyectos, etcétera, la persona que tiene que atender esa visita es la persona que conoce la organización, que le pueda explicar al funcionario con todos los auxiliares, con absolutamente todo, para que el funcionario se sienta tranquilo, entienda y no producto de que no entendió, pues me suspenda términos, ¿sí? Porque si me suspendió el 2020, cuando yo solicité el 2021, lo más posible, así hayan entendido, lo que pasa es que si a uno le atendiera toda la vida las devoluciones el mismo funcionario, pues de pronto sería algo bueno, pero no, el funcionario que me atendió en el año 2020 ya no es el mismo funcionario que me va a atender para la devolución del 2021. Y entonces, ¿por qué? Entonces los contribuyentes, no, pues es que no entiendo, y le hacen hasta los comentarios enfrente de la, no entiendo porque me tiene que preguntar lo mismo que le digo todos los años. Uno, pues a la ya no le puedo decir ese tipo de cosas porque pues ellos no tenían cómo poder sostener que sea el mismo funcionario. Y lo que yo tengo que tener es la paciencia suficiente y tener a la persona que precisamente va a ser la que vaya a defenderme y a defender cómo es precisamente mi política de ingresos, cómo es mi política de costos, etcétera, que sea muy versátil y que tenga la tranquilidad de poder explicar al de la DIAN y poder empezar a configurar otra historia, ¿sí? Entonces es algo supremamente importante. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces me dicen, miren, esta evolución automática se la va a devolver en 15 días siguientes a la fecha de erradicación en debida forma de esa devolución. Que como lo que les digo, ellos dicen, estamos a 6 días, solamente nos estamos demorando 6 días si usted cumple con todo. ¿Qué me dice este decreto reglamentario de esta devolución automática? Me dice, mire, usted tiene que determinar ese 85%, ¿sí? Tiene que incluirme para ese cálculo, ¿sí? Todos los soportes con factura electrónica de costos y gastos, ¿sí? Que al momento del cálculo, pues usted tiene que restar, o sea, excluir los que no son soportados por factura electrónica. Entonces, ¿cuáles son esos?
Entonces dice por lo menos amortizaciones, depreciaciones, y recordemos que hasta el decreto 963 me decía pagos de nómina. En el decreto 176 que vimos, ¿se acuerdan al inicio del 2022 que modificó precisamente esta parte de la devolución automática? Ya lo elimina. ¿Por qué? Porque pues nosotros empezamos a hacer nómina electrónica a partir del año pasado. Entonces, por eso ya me dice, la nómina no va a ser uno de los ítems que usted me va a incluir acá, porque la nómina me la tiene que estar usted enviando electrónicamente. Y pues me saca las declaraciones de importación. Entonces, tener presente que si es un requisito, es en renta, un requisito adicional, yo ya digo no. Para el año 2022, bueno, no sé, de pronto, no sé si alcancemos para el año 2021, puede ser que de pronto alguien sí, pero algunas empresas de los grandes contribuyentes o de pronto no. Digamos que de pronto alguien sí en el año 2021, hago todo mi análisis y determino que para el año 2021 cumplo con un 85% de todos mis costos y deducciones con factura electrónica. Tengo que preparar la relación de costos y deducciones porque va a ser el primer requisito, uno de los primeros requisitos que la administración también va a tomar, en realidad ese robot, para determinar si yo quisiera ser como que tomado en cuenta para calificarme como devolución automática, teniendo presente que si yo no hago bien este análisis y adjunto la relación de costos y deducciones y no cumplo con el 85 ni con nada, pues la administración me va a decir, me va a rechazar y me va a decir, mire, usted no cumple con los requisitos para devolución automática, ¿sí? Pídala como ordinaria y no me adjunte esto, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo que tener mucho análisis antes de esto. Voy a revisar cuáles son todos los que estoy soportados a través de la factura electrónica, pues para determinar el porcentaje, tanto en el periodo objeto solicitud como en los del arrastre, y ahí es donde viene el inconveniente. Pues de pronto algunos muy pocos tendrán en el año 2021, pero si tienen arrastre de años anteriores, pues yo ya no tengo por qué hacerlo por devolución automática porque no voy a cumplirlo. Yo tendría que hacerlo por una ordinaria y no tendría que adjuntar esto, porque uno de los errores es que adjuntan este soporte cuando no se está cumpliendo con los requisitos preliminares de la devolución automática. Certificado, obviamente, por registro fiscal o contador público, ¿sí? Y todo lo que no esté soportado, pues yo sabemos que lo tenemos que informar consolidando ese valor en un solo valor, ¿no? Y obviamente, si no lo adjunto, lo que hablábamos, pues ya el robot sabe que yo me voy para un procedimiento ordinario.